Es momento de agradecer. Hemos llegado a nuestro video 200. Nuestro canal, que fue creado el 28 de febrero del 2012, donde hemos tenido más de 900.000 visualizaciones durante todos nuestros videos, agradecemos a todos los que han confiado en nosotros, a todos los que han tomado el tiempo de ver nuestros videotutoriales, podcasts y demás contenido creado para ti. Agradecemos a nuestros nuevos suscriptores: Edgar Moreano, Esnide Galeano, Albalucida Caicedo, María Elena Pantoja Ayala, Lilia Estrafora, Narly Silva, Wendy Francisco, Frank Alex Rojas, Luz Elena Cruz Sarmiento, Alexander Guzmán, Kenny DK Kills, Jenny Olivares Montes, Ana Volk, María Barbosa, Miguel Fuerte, Santiago Pérez Arciniegas, Juan David Agudelo Novoa, Jairo Zambrano Contrasucre, Jason Alexander Ipus, Manuel Francisco Romero Cabrera, Raidras X18 y Ariel Maldonado. A todos, mil gracias por confiar en nuestro canal e unirse a nuestra comunidad. El miedo, una emoción humana, una emoción que es intuitiva, una emoción a la que nuestros niños se ven expuestas. Hoy, en nuestro podcast, hablaremos de la emoción, el miedo en los niños, cómo los afecta, cómo se manifiestan y cómo la puedes detectar. Bienvenidos. El conocimiento que tenemos del mundo se gesta sumando experiencias concretas que tenemos de la vida y extendiéndolas y extrapolándolas a otras experiencias nuevas. Tenemos la necesidad de atribuirles un significado, en palabras, dándole de esta forma la estructura de creencia. Son las suposiciones que tenemos sobre las cosas, lo que muchas veces perpetúa los problemas. Con los miedos sucede algo similar, tanto entre adultos como en los niños, con la salvedad de que cuanto menos edad tenemos, menos ideas preestablecidas poseemos, y como consecuencia, si le damos estrategias de afrontamiento con las que manejar el miedo desde la emoción, todo sería más sencillo. Pues no, lo estarían comparando con ningún prejuicio establecido. Desde el momento que nacemos hasta los 5 o 6 años, los niños perciben la realidad menos embrutecida, pues no le atribuyen una explicación de forma automática. Más adelante la cosa cambia, gracias a que nos iremos encargando de darle principales herramientas de conocimiento al ser humano, el lenguaje. El niño viene preparando para pasar y captar unas cosas y no otras, pues, como decían los filósofos antiguos, el conocimiento comienza en los sentidos. Viene preparado para ver, pero no para mirar. Su inteligencia es generada por imágenes que mayoría descriptivamente antes que reflexivas. La parte ejecutiva del cerebro, la que toma las decisiones racionales, está situada en el lóbulo frontal y no terminará de desarrollarse hasta pasada la adolescencia. Pero en ese momento, hasta entonces, esta parte del cerebro no controlará la capacidad de hacer planes de forma racional. No pueden adelantarse a su tiempo biológicamente hablando. Pero no miran, sienten sin interpretar. El lenguaje es el procedimiento que se usa nuestra inteligencia para darse cuenta de lo que hace. No sabemos cómo los seres humanos llegamos a crear el lenguaje, pero el caso es que gracias a él el cerebro funciona de forma diferente. Los sentimientos, las opiniones y los deseos surgen traducidos en palabras. Y puesto que no nacemos hablando, es esencial cuidar el modo en el que el niño construye su mundo. La representación que haga del mundo en el que vive y va a estar basada en sus experiencias, en su historia personal, en su historia familiar, social, educativa, le servirá para interpretar sus experiencias futuras. Por ello, el cómo los adultos hagamos llegar la información a través de nuestras interpretaciones marcarán un antes y un después en la interpretación posterior de lo que él siente. El miedo posee la facultad de ver más allá de lo que nuestros ojos pueden ver y hacerlo todo más grande de lo que es. El miedo es una emoción normal, incluso necesaria para la supervivencia. Temer el fuego está bien, y a los precipicios también. Es una emoción que está anclada en nuestros genes, es decir, que la poseemos nosotros y también los animales. De hecho, pensamos que cualquier animal ante una situación de peligro para su vida lo puede utilizar. Probablemente se irá huyendo o se hará el muerto,
siendo cualquiera de ambas reacciones normales y necesarias para su supervivencia. Huir frente al peligro es posterior, pero se teme el peligro. Nuestro organismo reacciona generando unas sensaciones físicas que desconciertan y aunque todavía no las podamos interpretar por nuestra corta edad, sí que las sentimos y genera un desasiego y intranquilidad. Así es que el niño pequeño, que todavía es muy intuitivo, al poseer menos interpretaciones establecidas del mundo, se deja llevar por la sensación, experimentando sin valorar. De la misma manera que el dolor físico actúa como una sirena alertándonos de que se está provocando un daño al cuerpo, el miedo es la llamada atención psicológica de que se puede comprometer la integridad corporal o el bienestar emocional de la persona. El miedo cumple una función adaptativa, implicando que nos arriesguemos en situaciones en las que podríamos salir heridos. Los temores infantiles varían dependiendo de la personalidad y el carácter del niño y de las situaciones que él vive, pero por lo general, los miedos son universales. Empiezan alrededor del primer año de vida y se presentan con mayor incidencia hasta los 6 o 7 años. En este periodo, el niño empieza a tener miedo a los insectos, a los animales, a la oscuridad, a la persona desconocida, a los ruidos fuertes, a juguetes desconocidos, a los truenos, a las tormentas, a la muerte, etc. La mayoría serán pasajeros. Los experimentos tendrán poca intensidad en él, como el miedo a los extraños de los primeros meses de vida, que facilita el apego a los conocidos y a la vida de los que no lo son, evitando así la posibilidad de que hagan daño y facilitando que no se vaya con el primero que pasa. Bueno, aunque podría suceder lo contrario. Al hijo de unos amigos le ocurre esto. Se apunta un bombardeo con cualquiera y sus padres deben estar con 20.000 ojos si salen de fuera de casa, pero esto usualmente es excepcional. Efectivamente el miedo está presente en nosotros, está anclado en los genes, nos acompaña siempre. Es necesario para evitar peligros, para mantener nuestra integridad física. El miedo no es un problema a no ser que se convierta en el problema. Cualquier reacción ante la situación es exagerada e inapropiada, perturbante la calidad de la vida del niño y probablemente de su familia. Esto podemos decir que hay un problema y pasamos a llamarlo fobia. El miedo ayuda cuando es una reacción adaptativa y proporcional a la situación. Cuando la reacción ante la situación es desproporcionada y provoca sufrimiento tanto para que el niño que convive con él lo llamamos fobia. Y es en este momento cuando debemos valorar la ayuda psicológica. Los diferentes estadios del desarrollo conllevan asociados a la preponderancia de un tipo u otros miedos. Hablaremos a continuación de qué miedos aparecen en cada una de las etapas del desarrollo, según investigaciones de Orendick y Hersen de 1993 y de Vanus de 2011. A pesar de que esta división puede resultar algo artificial en muchos casos, los niños no siempre se ajustan en su desarrollo a estas etapas de una forma rígida. La primera infancia, desde el primer año hasta los 3. Según los autores, los bebés no comienzan a manifestar el sentimiento de miedo antes de los 6 meses de vida. Es a partir de esta edad cuando comienzan a experimentar miedos que poseen alto valor adaptativo, como a los extraños, a las alturas y a otros como a los animales o los ruidos fuertes. Entre el año y los 2 años y medio se intensifican el miedo a la separación de los padres, a las que se suma el temor hacia los desconocidos, aunque lo habitual es que vayan desapareciendo progresivamente a medida que el niño crece. Algunos casos pueden manifestarse a través hasta la adolescencia y a la edad adulta tomando la forma de la timidez, y en casos más restringidos manifestándose en la fobia social. Etapa preescolar, de los 3 a los 5 años. Las relaciones se amplían y se fomentan a la iniciativa, aumentando la autonomía espontánea y deliberada. Se inicia una evolución de los miedos infantiles, manteniéndose los de la etapa anterior e incrementando los posibles estímulos potencialmente capaces de generar miedo. Ello va en paralelo al desarrollo cognitivo del niño, permitiéndole que entren en escena los estímulos imaginarios, los monstruos, la oscuridad, los fantasmas o algún personaje de cine. La mayoría de los miedos a los animales empiezan a desarrollarse en esta etapa y pueden perdurar hasta la vida adulta. La etapa escolar, entre los 6 a los 11 años. El ámbito de las relaciones interpersonales del niño se amplía en la escuela y el entorno en el que vive a sus vecinos.
Surgen en él las ideas de competición, de cooperación con los demás, como los sentimientos de superioridad e inferioridad. El niño alcanza a diferenciar entre las representaciones internas de su mente y la realidad objetiva. Los miedos serán ahora más realistas y específicos, desapareciendo los temores a seres imaginarios o del mundo fantástico. Ahora aparecen temores más ligados a la realidad, objetivas del daño físico, los accidentes, las heridas, sangre e inyecciones. Puede también presentarse dependiendo de las circunstancias, temor hacia el fracaso escolar, temor hacia la crítica y miedos diversos en la relación con sus iguales. Miedo hacia algún compañero en especial que puede mostrarse amenazador o agresivo. El miedo a la separación o al divorcio de los padres estaría presente ahora en aquellos con el que el niño perciba un ambiente hostil o inestable de sus progenitores. En la pubertad, entre los 12 y los 15 años. De todos los ángulos posibles, la pubertad es una época de rebelión hormonal con notables cambios fisiológicos que dejan sumido al preadolescente en un ir y venir emocional. Se da paso a las preocupaciones derivadas de la crítica y el fracaso, el rechazo por sus partes iguales, compañeros de clases o amenazas por otras partes de sus niños, y ahora que son valoradas con mayor preocupación. Suele también aparecer los miedos derivados al cambio de la propia imagen que al final de esta etapa empiezan a surgir. La adolescencia. La adolescencia es una culminación de la pubertad en la que está invadido de una falsa sensación de poder ilimitado. Por otro lado, no poseen herramientas de manejo emocional que le sostengan y que le den explicación a su experiencia en el mundo adolescente. Desde el punto de vista de su habilidad con la comunicación, el joven se encuentra en una etapa de vida distinta. Pese a que sabe cómo es el mundo, no sabe de sus sensaciones y no se siente con recursos para entenderlos o para ser comprendido. Es una especie de rebelión constante, definida por la expresión que parece universal en esta etapa. El mundo contra mí y pues yo contra todo el mundo. Es una etapa de ruptura contra la protección familiar y la necesidad de búsqueda de la propia identidad. A esto contribuye de que decaen los temores relacionados con el peligro, la muerte, aunque siguen manteniéndose los temores de la etapa anterior. Surge con fuerza los relacionados con el mundo interpersonal, el rendimiento personal, los logros académicos deportivos y de reconocimiento por parte de los otros. Los adultos, con nuestras palabras, desde el momento del nacimiento, forjamos una estructura fuerte de explicaciones del mundo para facilitar en el niño su manejo de vida. Frases como cuidado, no toques, no te vas a quemar, o no, ahí no se meten los dedos, eso es su pupa. Son ejemplos de inducir a miedo y se nos enseñan a evitar peligros. La verdad es que sin el miedo pecaríamos de temeridad. Un niño sin miedo es un peligro para él mismo y para los demás. El miedo actúa como seguridad que ayuda a evitar el peligro. Pero independiente de la programación genética del niño para desarrollar los miedos evolutivos normales de la infancia, se ha apuntado a algunos factores que pueden indicir sobre los mismos y provocar su mantenimiento, con una mayor alteración y perturbación de la calidad de la vida emocional, tanto de ellos, los niños, como de sus familias. Rechazándose de esta manera, lo definimos como fobias. Una de las variables estudiadas han sido los patrones familiares. Según algunos estudios, los padres con tendencia a ser miedosos o con más trastornos de ansiedad suelen tener hijos que desarrollan miedos o ansiedad, en mayor proporción que el resto de los padres. Esto se ha encontrado. Algunas teorías explican esta hipótesis en base a que los hijos buscan y captan la información sobre la reacción emocional de sus cuidadores ante situaciones de incertidumbres. A través del modelado, aprendizaje que efectúa el niño por observación de un modelo, los padres pueden alterar o modelar los miedos de sus hijos en función de las emociones que manifieste o que él perciba. Otro mecanismo de adquisición o potencialización de los miedos es la información negativa. Una información negativa sobre alguna situación o estímulo concreto puede ser una fuente que genere temor. La capacidad de convicción vendrá condicionada por lo relevante que resulte para el niño la persona que emita la información. En algunos casos es correcto potencializar los temores, por ejemplo, por parte de los padres acerca de determinados riesgos que corren, en especial los adolescentes. En la etapa adolescente se suele crear más que los compañeros que a los propios padres. Hay un tipo de miedos que se adquieren por experiencias vividas, como es el miedo a no poder respirar. Sería en el caso de niños que han sufrido ataques de asma o se han despertado repentinamente por la noche con sensación de no poder respirar. Finalmente, hay que decir que cómo es posible generar miedos en los niños.
Otras experiencias vitales desagradables o traumáticas, como presenciar malos tratos de peleas o situaciones que le impacten emocionalmente, accidentes, muertes de algún ser querido. Lo que denominamos aprendizaje observacional. Es en el peor de los casos, estos miedos pueden derivar en trastornos clínicos como fobias específicas, a un animal, a jeringuillas, a subir a un coche o a los payasos. Ansiedad generalizada o estrés postraumático. Igualmente es aconsejable la visualización de programas de televisión, películas u otros que contengan imágenes violentas o de terror cuando el niño no presenta aún la edad adecuada para separar nítidamente la ficción de la realidad. En ocasiones, los miedos también se utilizan como herramienta para controlar a los niños. ¿Has oído alguna vez, si no te vas ya a la cama puede venir el coco y te llevará? ¿Cómo necesitamos que nos haga caso y sabemos que el miedo frena nuestra conducta o nos hace salir corriendo? Lo utilizamos como recurso rápido para controlar la conducta inapropiada o la desobediencia. Y funciona, elimina la conducta, pero también genera miedo al coco. O mejor dicho, miedo a algo indefinido, desconocido, que no sé es cómo es. Pero se debe ser muy malo, pues lo que me ha presentado de tal forma debe ser horrible, pues si yo sin conocerlo ya me está haciendo sentir muy mal y le tengo miedo. Si el niño pregunta cómo es el coco, le daremos toda una serie de detalles de cómo es detalladamente, lo que nos podrá llevar a decir, llevámonos con él. Explotar el miedo como un recurso de control se ha utilizado como siempre para frenar determinadas conductas humanas. Está mal si se hace de una forma abusiva, pero se utiliza si seguirá utilizándose. También conseguiremos que los niños en otras ocasiones posteriores no nos hagan demasiado caso. ¿Por qué? Pues por el simple hecho de que más adelante va a ser necesario decidirse de lo dicho. Cuando tengamos que explicar que el coco no existe, estaremos transmitiendo que lo que dijimos no era verdad. Desde luego se olvidará. ¿Mentimos? Nuestra credibilidad aquí y en otras situaciones se quedará entredicho. Y no es solo eso, también provocaremos la idea de que se puede mentir para conseguir otra persona algo que nos conviene. Ya sabemos que el miedo es la reacción normal que experimentamos cuando nos enfrentamos a estímulos, situaciones, objetos y pensamientos que implican peligro y amenaza. Al igual que el resto de los mamíferos, cuando nos sentimos amenazados, disparamos un mecanismo que servirán para huir o atacar. Estos mecanismos darán lugar a serie de respuestas que podemos catalogar en tres niveles diferentes. En el nivel motor, tendríamos las modificaciones en la conducta o en las expresiones de esta, que van desde la inmovilidad total hasta los ataques de pánico, con huidas desesperadas de frente a la fuente de peligro. En el nivel fisiológico, ¿qué cambios incluyen? Ritmo cardíaco acelerado, sudoración, tensión muscular, sensación de náuseas, urgencia de orinar, defecar, dificultad en respirar, temblores, dilatación en las pupilas, erizamiento de la piel y aumento de la presión arterial. Y en el nivel cognitivo, en que los pensamientos y sentimientos puedan empezar a siempre provocar un malestar, hasta el terror, pasando por una urgencia de escapar, gritar, irritabilidad, ira, agresividad, sensación de irrealidad, falta de concentración, pensamientos irreales, etc. En los niños, los miedos se expresan como imágenes de las crisis y los sufrimientos que están en su interior. La visión de un padre o una madre que pega o grita puede estructurar en un fantasma o en el miedo a la oscuridad. Los monstruos, el coco, son las representaciones simbólicas del miedo a la separación, al divorcio de los padres, a la muerte y a tantos otros. El lenguaje del miedo infantil. El miedo es contagioso. Aquellos padres que muestran ansiedad ante la separación de sus hijos acaban por contagiársela. Del mismo modo, los padres inseguros, amenazantes, culpables y con baja autoestima también pueden contagiar sus emociones negativas produciendo mucho daño. El miedo puede ser superado si los niños se enfrentan a él y comprueban que no les sucede nada mal. El tratamiento de los miedos infantiles consiste básicamente en enfrentar al niño a aquello que teme de manera serena, con paciencia, sin crítica ni enfado. Hablar y dibujar sobre el miedo también puede ayudar y aunque en ocasiones es necesaria la mano de un psicólogo. El miedo ahoga la serenidad de los niños y no les permite vivir sus días de forma tranquila. Es importante que si aparecen, desaparezcan prontos o prevenir que se den. Para ello, los padres deben crear ambientes favorables en casas, evitar las noticias en televisión en familia cuando se vean explicaciones en las escenas del niño de manera clara, concreta y sin detalles escabrosos.
Evitar el uso de palabras amenazantes en las discusiones familiares, tales como tú no me quieres, un día de estos tomo un avión y me voy volando. Estoy cansada de que sea capaz de lo peor. Me tienes hasta la coronilla. Este tipo de mensajes le crean al niño inseguridad, ansiedad, representándose más adelante en monstruos, fantasmas y sombras. Muchos de los fantasmas y monstruos son el producto del niño, la forma de manifestar de lo que ven en su día a día, viven y sienten y no alcanzan a comprender o simplemente no quiere que se dé. Nos referimos a las discusiones de peleas familiares, malas palabras, juicios de valor y críticas poco constructivas. Durante todos los podcasts y la revisión investigativa, el miedo es un compañero de viaje en el desarrollo del niño. En uno de los casos es útil su aparición y en otros el miedo se desarrolla hasta convertirse en un problema, una fobia. A continuación te hablaré de algunas pautas para prevenir que el miedo se transforme en fobia. El miedo a la oscuridad. Este miedo puede ser relacionado con un cuento sobre monstruos, brujas o algo que le haya sido mal explicado. Puede también estar relacionado con las pesadillas, sueños o algún acontecimiento como el cambio de domicilio o determinadas situaciones imaginarias. Hay niños que se sienten más inseguros si dejas alguna luz cercana encendida. No hay nada de malo en esto, aunque quizás sea de utilidad ir atenuando conforme el niño vaya tolerando los niveles de penumbra con el paso del tiempo. Miedo a los truenos y a las tormentas. Cuando haya tormentas, si nosotros perdemos la paciencia o manifestamos nuestro miedo, nuestro niño se pondrá peor al contagiarle la emoción de intranquilidad. Por eso es importante que dejes que el niño pueda ver cómo llueve y que le expliques el porqué de la lluvia, de los relámpagos, del ruido, de los truenos, etc. Y sobre todo, que deje claro esos fenómenos son naturales y pasajeros y no hacen ningún daño. Dar un toque de juego a la experiencia y al mismo tiempo que nos mostramos tranquilos puede facilitar que el niño pierda el miedo. El miedo a los animales. Es muy normal que un niño sienta miedo cuando se le acerca algún animal que no reconoce. Por eso es conveniente que desde edad temprana ayudes a tu hijo a familiarizarte con animales, enseñándole fotografías, contándole cuentos de animales o visionando documentales sobre su vida y su comportamiento. El proceso de aproximación animal que le provoca miedo es lento y debe hacerse con mucha paciencia. Acércate a un perro, por ejemplo, y acaríciale. Luego propone a tu hijo que haga lo mismo, pero ten cuando él lo apetezca. Pues es igual que se aprende por observación a tener miedo. También es importante que aprendamos a enfrentarlos, miedo como otros lo hacen. Es importante que tu hijo, que antes de tocar a algún animal desconocido, se le deba permitir a su dueño. Miedos nocturnos. Hay niños que solo consiguen conciliar el sueño y en compañía de sus padres o en su cama. El miedo a dormir solo puede estar relacionado con otros miedos. Si tu hijo sufre pesadillas, acércate a calmarle y reconfortarle hasta que se tranquilice. No alentarás nada si acudes nervioso. Háblale del tema y con muchísimo cariño. El miedo no es un motivo de preocupación, siempre que observes que no interfiere en el desarrollo normal de tu hijo. Pero si alguno de tus miedos impide hacer una vida normal, es probable que necesites ayuda psicológica. Consultar con el miedo se transforma en fobia. Lo habitual es que dicho miedo tienda a cronificarse si no damos un tratamiento psicológico apropiado. El miedo a las personas desconocidas. Es necesario que hables con tu hijo sobre los peligros reales que tiene hablar con personas desconocidas, pero no debes decirle solamente eso. No aumentes tus miedos. Trata de enseñarle algunas reacciones para protegerse sobre los desconocidos. Por ejemplo, no aceptar caramelos, ni regalos, ni dar la mano o dar un paseo con esa persona. En el caso de que lo obliguen, dile que debe pedir ayuda a la policía y dirigirse siempre a quien le está cuidando en el momento. Transmítele confianza y seguridad, pero enséñale a ser precavido ante las personas que no conoce. Lógicamente, estas instrucciones se deben adaptar a la edad del niño. No es lo mismo hablar con un niño de 3 o 4 años que con un preadolescente de 12 años en sus primeras salidas con amigos y sin cuidadores. Hemos llegado al fin de nuestro podcast. Te agradecemos que te hayas tomado todo el tiempo para escucharnos. No olvides dejar tus comentarios, son de vital importancia para seguir continuando y mejorando los contenidos. También nos gustaría conocer qué temáticas te gustaría en diferentes o futuros podcasts. Para este podcast te acompañó Fernando Romero. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.